Buenas noches a todos quienes siguen Cuarentena Política, un domingo más para reflexionar, analizar y obviamente ser autocríticos. Mi nombre es Lirio Fuertes, me dicen Tiki Tawara y es un gusto compartir con ustedes una entrega más de este programa. Zaira, buenas noches. A manera de saludarla, quiero dar la bienvenida a nuestro panel de lujo. El tema de hoy, fraude o golpe, realidad o mito. Para ello, nuestros invitados, Agustín Zambrana, él es activista, abogado y periodista, director del Búnker y co-conductor del Búnker Cabildo Digital. Buenas noches, Agustín, un gusto estar contigo en este momento. Buenas noches, Tiquita, buenas noches, Zaira, a todos, Lucio, y todos los que nos siguen. Es realmente un gusto poder estar acá. Me encanta el título, fraude o golpe, y creo que es algo que hay que debatirlo, hablarlo y sobre todo mostrar a la gente que se tiene que hacer democracia día a día. No es algo que uno lo hace un mes, otro mes no lo hace, otro mes lo hace, no. Es una tarea de todos los días y creo que estos programas suman para ello. Así que buenas noches a todos. Gracias, Agustín. Me quedo con la constancia y consecuencia de las luchas democráticas. Y para ello quiero también saludar a Lucio González Sánchez, egresado de la carrera de Sociología, estudia temas relacionados a la sociología política y los derechos humanos. Pertenece a la agrupación TUNUPA. Lucio, bienvenido. ¿Cómo estás, Tiquita? Muy buenas noches, Zaira, buenas noches, Agustín. Bueno, es un placer enorme estar acá en el programa otra vez. Y bueno, creo que la temática de fraude o golpe de Estado está más vigente ahora que nunca, porque justamente son los temas y los conceptos que se van debatiendo en el último periodo de tiempo dentro de nuestra coyuntura nacional. Y creo que es importante debatir, reflexionar y ser críticos y autocríticos, como decía Tiquita, sobre este punto, ¿no? Muchas gracias. Zaira, mi colega Ahí con está. quien estaremos compartiendo esta noche. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a los dos al programa. Gracias, Tequita, por la presentación. Vamos a iniciar hablando ya de esto, fraude o golpe, realidad o mito. Evo Morales estuvo perpetuado en el poder por casi 14 años. Desconoció el referendo vinculante del 21F del 2016, en el que ganó el no a la reelección indefinida. Pese a ello, repostuló por cuarta vez a la presidencia en las elecciones del 20 de octubre del 2019, en el que un grupo de ciudadanos liderado por el ingeniero Edgar Villegas junto al CONADE denunciaron públicamente con pruebas objetivas y científicas el fraude electoral para que Evo Morales continúe perpetuado en el poder como Chávez, Maduro y Ortega, derivando en manifestaciones de repudio y resistencia en todo el país. El régimen de Morales solicitó a la OEA realizar una auditoría electoral vinculante, pero no aguantaron la presión y empezaron a renunciar, a escapar del país y a refugiarse en la embajada del régimen mexicano de López Obrador. Y como todos saben, posteriormente el resultado de la auditoría electoral concluyó técnica, científica y objetivamente que se cometió fraude electoral. Bajo los antecedentes, ¿qué pruebas técnicas, científicas y objetivas se hallaron para evidenciar que se cometió fraude electoral en las elecciones del 20 de octubre del 2019? Podemos empezar con Agustín, por favor. Bueno, efectivamente el andar de Bolivia durante los últimos 38 años de democracia son un andar tumultuoso con una democracia que es joven. Algunos dirán, pero 38 años es harto. Yo tengo 38 años, nací cabalmente el año de la democracia. Pero son años que institucionalmente Bolivia no viene construyendo este mecanismo que se llama democracia. Y este mecanismo que se llama democracia necesita no solamente ser un concepto de tener algo que nos dice que somos libres y que podemos optar por no tener la bota militar que nos persigue todo el tiempo como antes del 82 era, sino que es algo que tiene que ser construido en base a toda una sociedad, en base a instituciones, a poderes públicos, a órganos de Estado y sobre todo en la cultura misma de los bolivianos, de vos, de mi persona, de Tiquita, de Lucio, de todos, que necesitamos entender y comprender que realmente somos democráticos, que realmente aceptamos y sobre todo diferimos y acordamos
opiniones distintas permanentemente con la gente. Entonces me adelanto 37 años. ¿Y qué sucede en el último tiempo? Desde el 2016 con el referéndum 21F, hay un quiebre a toda esa fragilidad democrática que existía en Bolivia, aún de construir democracia. Si se dan cuenta, eran 14 años de la gestión del movimiento al socialismo a la cabeza del expresidente Evo Morales, que renuncia. Y recuerden ustedes que la gente miraba de costado y decía es dictadura, pero la aceptaba porque estaba dentro de los preceptos legales constitucionales que establecen la democracia. Pero al mismo tiempo, ¿dónde es que se hace el quiebre? El quiebre se hace tratando de modificar la constitución a través de este referéndum. ¿Y qué dice el pueblo boliviano? No, mira, yo te acepto que tengamos problemas en todo lo democrático, que nos has ganado, que has vencido, que los de la parte democrática opositora no tienen propuesta seria, que vos le has metido y has levantado toda la parte social en el país. Y eso lo acepto, pero lo que no te voy a aceptar, y eso está a flor de piel, es cabalmente modificar algo en tu beneficio y que ahí sí va a afectar a toda la sociedad. Entonces ahí se da ese quiebre donde comienza la gente a levantar y decir, miren, yo no lo voy a aceptar. Con eso nos adelantamos al 2019 y el 2019 comienza lo que es la lucha por una democracia firme, fija y que los bolivianos decíamos, se acabó. Ahora, ¿será que las elecciones fue el 47 no sé cuánto que sacó Evo Morales? ¿Será que fue menos, fue más? Entendemos los informes de la OEA, entendemos los informes técnicos que hay, pero lamentablemente el pueblo boliviano sale y reclama, protesta sobre esta situación y no se permite, si se dan ustedes y a cuenta que estamos a un año y poquito, que no sabemos el resultado real jurídico de lo que sucedió en esos hechos, cuánto fue el engaño, cuánto fue el fraude, cuánto fue el sobrepaso electoral y hasta yo creo que va a tardar y si vamos a llegar a eso va a ser muy difícil saber con total certeza. Ahora, y con esto creo que son 2-3 minutos de intervención, voy a tratar de resumirlo ahora. Miren ustedes lo mismo Estados Unidos. Estados Unidos, hoy por hoy quiero hacer esa comparación, está con unas elecciones sumamente emocionantes para los que nos gusta la política, que no se sabe quién ganó, dicen que es Biden, el demócrata, perdón, otros dicen que los republicanos hay fraude y se viene esta discusión, pero miren la diferencia de lo que está pasando en Estados Unidos, que es el supuesto fraude o el supuesto hecho que va a ser cuestionado en los próximos días judicialmente, que todo el pueblo norteamericano ha dicho no. Vamos, quejémonos en las calles todos, pero vamos a respaldarnos en lo que diga la justicia norteamericana. ¿Por qué? Porque el cimiento de la justicia norteamericana es sumamente sólido, fuerte y que le va a dar certeza a lo que viene en la elección norteamericana. Lamentablemente Bolivia no tenemos eso. Con eso lo resumo, que no lo tenemos. Entonces, el órgano judicial nos ha demostrado de que no funciona como quisiéramos que funcione y no nos da certeza, más bien nos ahonda un problema y nos separa más a los bolivianos. Disculpen que me extendí un poquito en la primera intervención. No, está bien, está bien. Lucio, por favor, su... Bueno, creo que es importante hablar sobre el tema del fraude electoral que se ha vivido el año 2019, porque justamente lo que mencionaba Agustín, había una diferencia muy corta entre el supuesto ganador de las elecciones, el movimiento al socialismo, con respecto a Comunidad Ciudadana. La diferencia era de algo más de un 1%, ¿no? Y claramente las evidencias técnicas, digamos, que logró sacar el ingeniero Villegas, una comisión de la UMSA y además el CONADE, demuestran que ha habido alrededor de 3% de actas alteradas en favor al que ha ganado la elección, en este caso el movimiento al socialismo. Hay también algunos puntos, por ejemplo, que un 8% de los diputados opositores, en este caso, han sido desfavorecidos de lo que se mostraba en el cómputo final y lo que se mostraba en las actas. Entonces, creo que ahora, en este momento coyuntural de la historia, se trata de mostrar, y el movimiento al socialismo sobre todo trata de mostrar, que las elecciones que hemos vivido recientemente
son iguales a las elecciones que hemos tenido el año 2019, cosa tan falsa, porque ahora el MAS saca más del 50%, pero en ese tiempo ha sacado un 47.08%, según los datos que ha dado en esa vez el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, no hay punto de comparación de comparar los procesos electorales del 2019 y el 2020. Ahora sí hay que ser rotundos en esto. Ha habido un fraude electoral concreto el año pasado. Creo que hay pruebas objetivas de esto. Nosotros por lo menos podemos hablar desde La Paz, que hemos visto ánforas tiradas en las calles, en la calle Landaeta, en Miraflores, en el Prado paceño, donde uno pasaba, circulaba, por más que esté o no vinculado a la política, y podía encontrar la molestia general porque las ánforas eran manipuladas en casas y en recintos particulares, no del Tribunal Supremo Electoral. Entonces creo que esta realidad que se ha visto el año 2019 ha generado toda una ola de movilizaciones dentro de la sociedad civil, y por sobre todo ha generado 21 días de conflicto, los primeros 21 días de conflicto, que han sido fundamentales para entender todo el proceso político que estamos viviendo ahora, ¿no? Creo que hay que ser claros en esto, no se puede, más bien el movimiento al socialismo debería ser autocrítico, reflexionar sobre lo que hizo. Claramente ha sido un error llevar a la única persona del país que no podía postular al cargo de presidente como representante del movimiento al socialismo, y clara muestra es lo que ha sucedido en las elecciones del año pasado, de este año diré, ¿no? Donde Arce Catacora saca el 55% de los votos, pero no está Evo Morales. Y las luchas, la lucha por la democracia, la lucha contra el autoritarismo, la lucha contra el prorroguismo, era precisamente contra la figura de Evo Morales, ¿no? Y ahora igual yo quiero recalcar un punto, ¿no? Nosotros que hemos estado en las movilizaciones acá, Lirio no me va a dejar mentir, había muchas personas también que eran críticas al movimiento al socialismo, que eran críticas a la figura de Evo Morales, y hoy en día están y han hecho campaña por el movimiento al socialismo. Esto quiere decir que ese 20% de donde no se sabía de dónde salían en las últimas encuestas y nos sorprendieron, digamos, a muchos de nosotros en las últimas elecciones, muestra que claramente el desgaste del movimiento al socialismo tenía que ver con Evo Morales, y por ende se dio toda una movilización en torno a sacar a Evo Morales. Y una gran parte de estas personas también eran menos críticas con respecto al movimiento al socialismo, ¿no? Entonces, acá hay que diferenciar este tipo de cosas, y es importante diferenciar ambos procesos electorales, donde claramente en el primero del año 2019 hubo fraude, y en el año 2020 hemos vivido una fiesta democrática, ¿no? En este contexto, Agustín Lucio, ¿quién sacó a Evo Morales? Muchos militantes y sus caudillos que figuraron en la papeleta electoral de las últimas elecciones aseguraron, cada uno por su lado, ser los únicos que lograron la salida de Evo Morales y que les debemos estar agradecidos. Estas polarizaciones basadas en el fanatismo, ¿de qué manera afectan la lucha ciudadana de haber evidenciado y resistido el fraude electoral de las elecciones del 20 de octubre del 2019? Y por otro lado, ¿qué se debe hacer para corregir? Agustín. Ahora sí. Yo creo que la pasión y el fanatismo que tienen las personas siempre son necesarios y positivos a la hora de creer en algo, de querer tener algo y sobre todo querer ir a algún lugar. Donde el fanatismo y la pasión se equivocan y se nublan es cuando vos no ves que el interés de lo que estás viendo ayude al bien común. Yo creo que esa es la premisa. ¿Por qué? Porque hubieron fanatismos, y hablemoslo, ¿no? Lo que sucedió en estas elecciones, fanatismos que al comienzo eran hasta interesantes, dijera yo, porque hacían ver una renovación, una cara nueva, etcétera. Pero durante el pasar de los meses no se vio que había un bien mayor, había un bien común más grande, que era darle una alternativa al país temporal de 5 años de transición para poder tener una democracia que creemos nosotros tendría un poco más de una visión más libertaria, un poco más una visión no tan dura
tan totalitaria que a veces sentimos que tiene el movimiento del socialismo en sus esferas de cómo maneja el poder. Entonces, esto iba a refrescar esa situación y ahí es donde creo que mucha gente en el fanatismo se equivoca y en el fanatismo, ¿qué sucede? Empiezan a reemplazar el interés personal, porque yo tengo un dicho que es, el interés personal nunca está de más y nunca es malo, al menos, ¿por qué? Porque ahorita, por decir, todos tenemos intereses. Desde que yo estoy ahorita en CONADE haciendo la entrevista, tengo un interés personal, pero mi interés personal no puede estar por encima del interés del bien común. Si mi interés personal afecta al bien común o no va a amalgamar a todo el bien común, es que no es un bien, un interés positivo que nos va a ayudar, porque eso es lo que pasó en estas elecciones. Había un interés personal, aunque muchos lo cuestionamos, de candidatos que no estaban con los números totalmente en alza para poder gobernar, pero estaban en un proyecto interesante. Ese interés estaba todavía positivamente llevándose. Cuando ya se ve que venía el día D, faltando ya 60 días, 90 días, y se veía que los números no cuadraban en las encuestas, es que el interés común era el que tenía que primar. Y ahí es donde se equivoca no solamente esas candidaturas, sino también los que votan por ellos, que se olvidan que había un interés común que era mucho más grande. Entonces, creo que ahí hubo una equivocación tremenda de mucha gente que no vio con objetividad y frialdad la situación de las elecciones que vinieron. Totalmente de acuerdo con Lucio, mucha gente del movimiento al socialismo que en la anterior elección votó por el candidato Carlos Mesa, volvió a votar por el movimiento al socialismo en esta elección. Nosotros tenemos un programa, ustedes saben, tenemos un programa que salimos todos los días y escuchamos a la gente la última hora. Y en ese escuche tenemos gente del Alto, de Yayagua, de Corani, Cotoca, de todo el país que nos da su opinión. Y mucha de la gente nos dice, nosotros vimos que había un descalabro, primero en la pésima gestión transitoria del gobierno transitorio, segundo, un candidato muy tibio que no demostró que realmente puede gobernar como Carlos Mesa en su momento, y tercero, un candidato que solamente se dedicó a querer dividir más el oriente y el occidente, que era Luis Fernando Camacho. Así nos dicen. Entonces, si vos no sos capaz y no sos objetivo de escuchar y ver esos mensajes y ver esas banderas que te van diciendo, oye, es por aquí, es por acá, estamos todavía muy inmaduros para poder creer que podemos hacer un proyecto político serio a largo plazo y sobre todo como una alternativa al poder actual que es el movimiento del socialismo. ¿Por qué? Porque el movimiento socialismo, te guste o no, que yo no soy del movimiento del socialismo, pero tiene una alternativa, tiene una propuesta. A mí no me satisface, no me gusta en entero, tiene cosas muy buenas, como tiene muchas cosas que yo no estoy de acuerdo y no las comparto, pero es una propuesta electoral. De este lado, el opositor, ¿qué han hecho los opositores para darnos una propuesta electoral a nosotros los ciudadanos? Decir, oye, me engancho con esta. ¿Saben cuál ha sido la propuesta? Vamos en contra del movimiento del socialismo y en contra de Evo Morales. Eso está bien en 1, 2, 3 elecciones, pero yo vengo escuchando ese discurso hace, si no me equivoco, 10, 12 años, que vamos en contra de Evo, vamos en contra del MAS, y a mí en lo personal lo hice porque teníamos que hacerlo en esta elección, pero no me satisface mi interior, mi pasión que yo le meto a lo que es la construcción de la democracia y que lo hago a través de mi voto y mi activismo. Entonces creo que ahí se equivocó nuestra clase política de opositora, realmente nos dejaron al desamparo y posteriormente creo que hoy el desafío es grandísimo y por eso me encantan estos programas, me encanta el CONADE, me he vuelto hincha del CONADE, porque el CONADE mantiene firme y mantiene, a pesar de las seducciones y las tentaciones de la política, de que conviértanse en un aparato político, llevémoslo a esto como político, pero mantienen una línea de conducta cultural de que no, hay que construir democracia. Y creo que el CONADE nos enseña día a día eso y ustedes son parte de esa construcción. De ahí van a salir seguramente políticos, muchísimo. Ojalá que los próximos presidentes, la próxima presidenta del país salga del CONADE o cualquier colectivo ciudadano. Pero la cosa es de que tenemos que
empezar a construir una propuesta para que el país empiece a mirar por lo menos y decir, oye, estos son interesantes, miremoslo, escuchémoslo. Hoy no tenemos ese escenario, Tiquita. Lamentable, y me suscribo a tus palabras, Agustín. En este sentido, quiero dar la palabra también a Lucio. ¿De qué manera afectan a la lucha ciudadana que ha evidenciado y resistido el fraude electoral de las elecciones pasadas en el 2019 estas polarizaciones basadas en el fanatismo? Y por otro lado, Lucio, ¿qué se debe hacer para corregir? Bueno, creo que hay un punto importante en este aspecto, ¿no? Creo que las movilizaciones del año pasado, si bien pueden haber tenido muchas cargas de identidad, pueden tener razones económicas, razones de rechazo político, etcétera, etcétera, creo que es una conjunción de diferentes protestas, diferentes demandas que se vienen dando desde el año 2017 y 2018, ¿no? Porque justamente, y recordando un tiempo atrás, el movimiento al socialismo pierde el control de las calles y la hegemonía de las calles el año 2017 y 18, cuando pierde el Código Penal y se le obliga a retroceder al gobierno de Morales. Desde ese punto hasta las elecciones del año 2019 se da un movimiento importante de diferentes personas, diferentes partidos, diferentes tendencias ideológicas que al final de cuentas tratan de ser subsumidas a los partidos políticos. Se acordarán que antes de las elecciones, de la época electoral, por ejemplo, se hablaba de las plataformas y las agrupaciones políticas, pero no así de partidos políticos. De hecho, había mucho rechazo a los partidos políticos. ¿Y qué pasa en la época electoral? Las plataformas y los partidos se subsumen a las agrupaciones, y las plataformas se subsumen a los partidos políticos. Y esto claramente es una representación falsa de todo el movimiento que había en octubre y noviembre del año pasado. Y clara muestra es el día que cae Evo Morales, cuando toda la gente, por ejemplo acá en el Prado Paceño, salía a movilizarse, salía a festejar la caída de Evo Morales, pero en el Palacio de Gobierno estaba Luis Fernando Camacho entrando con una Biblia y distorsionando la lucha por completo, tratando de mostrar de que el conflicto era porque Dios no estaba en el palacio, cosa que es completamente falsa, ¿no? Acá creo que hay responsables de la polarización, y uno de los responsables es el movimiento al socialismo, porque le sirve como némesis perfecto para poder legitimar sus votos y para poder legitimar su militancia. Mientras que por el otro lado hay responsables también, que es el caso de el Comité Cívico de Santa Cruz a la cabeza de Luis Fernando Camacho, y los partidos políticos que al final tampoco han tenido la trascendencia necesaria en los tiempos de conflicto del año pasado, ¿no? Entonces creo que acá lo que hay que hacer es reforzar nuestras instituciones, nuestras agrupaciones que parten de la sociedad civil, y tratar de luchar, y lo que siempre hablamos en los círculos tal vez de jóvenes es tratar de cambiar el sistema de partidos, ¿no? Porque para que hayan representaciones reales, porque no podemos estar despotricando contra los partidos políticos, contra la aceptación de ciertas siglas que son más que siglas políticas, una mercancía o son convenios familiares, para estar colocando en ellos las manos del país, ¿no? Tenemos nosotros que construir desde nuestros espacios. Esta tal vez es una oportunidad para la oposición en general, sean de izquierda, de derecha, de centro, no importa, tratar de construir y volver a nuestros reductos, a nuestras agrupaciones, y tratar de construir desde los espacios necesarios, ¿no? Porque lamentablemente, y como hemos podido observar, los partidos políticos y las representaciones políticas que tenemos ahora no nos han favorecido en nada. Han tratado de montarse sobre una lucha la cual no han podido concretizar en el voto electoral, y bueno, es una nueva etapa y una nueva oportunidad para debatir y construir país, que al final es lo que necesitamos como bolivianos, ¿no? Así es, exactamente. Tenemos que educarnos, ¿no? Al ciudadano y todo esto. Bueno, Evo Morales y su facción en el MAS reconocen y desconocen el trabajo de la OEA a su conveniencia. Ahora, con su partido de vuelta en el poder, intentan desacreditar de forma mediática y manipulada en la justicia que no hubo fraude electoral en las elecciones del 20 de octubre del 2019. Intentar crear una matriz de golpe de Estado e imponerla internacional y nacionalmente, comunicacional y políticamente. La construcción de golpe de Estado, ¿qué es? ¿Mito o realidad?
Lucio, por favor, empecemos con usted. Bueno, creo que la construcción del golpe de Estado es un concepto muy utilitario, ¿no? Sobre todo para legitimar las posiciones que se tienen frente al internacionalismo o a una izquierda internacional que le da la legitimidad en este momento, sobre todo a Evo Morales, más que al movimiento al socialismo. Creo que esta matriz de golpe de Estado que se quiere establecer en Bolivia tiene varias fracturas, ¿no? En su construcción. La primera, y como yo les mencionaba, es que justamente desde el año 2017-18 el MAS pierde las calles y no es extraño después de ese año y de los hechos en torno al Código Penal que la gente salga en movilizaciones masivas hasta el punto de sacar a Evo Morales del país. Otro punto importante ahí es que acá tratan de mostrar como si fuera y hubiera sido una lucha contra policías y militares durante todo el tiempo y que Evo Morales, pobrecito, ha sido víctima de las circunstancias. Pero no es así, hay que recordar que en los primeros 21 días gente del MAS junto a mineros, a mineros y la policía enfrentaban, gasificaban y botaban dinamitas a las personas de la sociedad civil que iban y se acercaban a la Plaza Murillo. Otro punto importante en este aspecto es que cuando se habla del motín policial se dice, malditos policías, la gente azul repite mucho ese discurso, pero hay que recordar que por lo menos en La Paz ha habido un periodo de desgaste de 21 días donde se ha llevado a la policía a un límite donde realmente no ejercían ni control social ni control de la acción política. Entonces, no se puede hablar de que aquí la policía ha sido artífice o uno de los artífices primordiales para el golpe de Estado, ¿no? También tenemos otro punto, y hablando de esos días de octubre y del año pasado, acción del gobierno de Evo Morales contra María Eugenia Choque y los miembros del Tribunal Supremo Electoral. Ahí el gobierno del MAS está aceptando que hay irregularidades en el proceso electoral del año 2019 y al aceptar que hay irregularidades está tirando a la borda su concepto propio de golpe de Estado, porque ellos mismos aceptan que hay irregularidades en este proceso, ¿no? Y los últimos dos puntos que me parecen importantes señalar es que precisamente la Central Obrera Boliviana y la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia recomiendan a Evo Morales junto a los militares que renuncie al poder, y Evo Morales y la cúpula jailona de izquierda renuncian al poder justamente sin la necesidad de que militares, sin que la necesidad que otros actores influyan en sus decisiones, ¿no? Y es primordial este punto porque han sido ellos mismos los que han renunciado y han sido los culpables del vacío de poder posteriormente al que hemos vivido. Entonces no puede haber aquí o no hay espacio para construir el concepto de golpe de Estado. Y por último, hay un hecho que muchos se olvidan o se quieren olvidar, pero es que posteriormente, antes de los hechos de Sencati y Sacaba, obviamente, había movilizaciones acá que bajaron del alto con muchas personas que sentían que habían sido extirpadas del poder político, agrupaciones y de izquierda, trotskistas, etcétera, etcétera, que fueron a la Plaza Murillo y decían que Calimán sea presidente, preferían que entre un militar a que entre Yanine Áñez en ese momento. Entonces, acá, ¿cómo pueden hablar de golpe de Estado si ellos mismos pedían militares para que nos gobiernen dentro de nuestro país? Claro, ahora se hacen la burla y dicen, esas señoras que piden junta militar son de extrema derecha, son de esto, lo otro, pero ellos mismos también han utilizado las mismas formas de pedir un gobierno militar justamente cuando han perdido el poder político, ¿no? Entonces, acá el tema del golpe de Estado les funciona para una retórica de creer que han hecho el golpe de Estado es históricamente lo que les debería quitar el poder, pero no son autocríticos ellos mismos y viven en una esfera fuera de lo real donde realmente no han entendido y no han comprendido las demandas de la sociedad, por lo menos en los últimos años, ¿no? Y creo que esa es la gran dificultad que ahora el movimiento al socialismo tiene que superar por el bien de la democracia del país, ser autocríticos y escuchar al pueblo, ¿no? Pero creo que no van en camino a hacerlo. Agustín, por favor, su intervención.
Para poder decir que hubo golpe de Estado, bueno, uno tiene que identificar que es un golpe de Estado. Y en ese sentido, para que esto ocurra, necesariamente vos tenías que ser removido del cargo de presidente. Evo Morales renunció. Yo lo escuché, no sé si ustedes lo escucharon, yo lo escuché y lo vi en la tele. Álvaro García Linera renunció. Lo dijeron en la tele, en una conferencia de prensa grabada. No fue ni una conferencia de prensa en vivo, fue grabada. Ahora, muchos dirán a sugerencia de los militares, a sugerencia de no sé qué. Esos son matices que la historia te permite soportar, porque al fin y al cabo vos tenías dos opciones. O te mantenías en el poder, o por último te salías del país un tiempito y volvías, pero seguías gobernando. Entonces, un golpe de Estado jurídicamente no va a poder prosperar, el concepto jurídico no va a poder prosperar. Y lo digo con mucha pena para aquellos que creen y quieren hacer creer que hay este golpe de Estado, porque sabemos que este es un tema de geopolítica internacional y sabemos que les conviene porque están buscando la silla de la OEA. Tampoco nos hagamos los tontos, y están buscando esa situación para poder seguir metiendo pegas y cargos dentro de las esferas del poder. Por eso yo decía, los intereses personales, cuando están por encima del interés del bien común, es donde empieza a quebrar y afectar a una sociedad. No con esto digo que todos tenemos que estar agarrados de la mano cantando Kumbaya, pero al mismo tiempo tiene que haber un interés común que realmente nos lleve a querer cosas distintas y mejores que creemos que es para la sociedad. Hoy, en octubre, noviembre, Evo Morales renuncia. Yo en lo único que lo felicito de verdad es de que el tipo, fuera de todo lo que hizo el expresidente y el ex vicepresidente y todos los que renunciaron, evitaron un enfrentamiento posterior y mayor. ¿Por qué? Porque las calles estaban enardecidas, el pueblo estaba sobrepasando los límites de la cordura institucional jurídica del país, y en eso se los reconozco y se los voy a agradecer siempre que los vea. Le voy a decir, usted realmente, dentro de todo, ex presidente y ex vicepresidente, evitaron que haya un derramamiento de sangre. ¿Por qué? Porque se ponía fea la cosa. Y los militares seguramente iban a tener que tomar parte en alguno de los bandos y podría haber llegado una guerra civil. En eso yo se los reconozco y siempre lo voy a aplaudir, que evitaron un enfrentamiento sumamente fuerte, aunque hubieron muertos, aunque hubieron después Sencata, Sacaba, Montero, etcétera, pero evitaron un mayor desenlace y bueno, a los que están en el CONADE, los que son más contemporáneos a la década de los inicios de los 2000, recordarán lo que fue Octubre Negro. Octubre Negro fue, yo vivía en La Paz, por si acaso, yo no era contemporáneo con la gente del CONADE, pero sí estaba en mis años de educación de abogacía en La Paz. Yo estudiaba en La Paz y yo lo viví eso, y realmente era un campo de batalla, era guerra. Y el CONADE y la gente del CONADE, que no sé si había CONADE o no, no recuerdo bien, pero la gente que ahora siempre los veo, a los que están, a Waldo, a toditos ellos, Eduardo, etcétera, que los veía en prensa en ese tiempo, construyeron esa fragilidad democrática y era guerra campal. Lo que sucedió en octubre, noviembre, no quiero desmerecerlo, pero no fue lo que pasó en octubre 2003, ¿no? Si me corrigen, 2003. Entonces, a lo que voy con esto es de que el fraude, lamentablemente, para los intereses que tiene algunos de la élite logiera masista, no van a poder lograr tenerlo. Y lo lamentable es que la justicia no lo va a poder determinar. ¿Por qué? Porque golpe de Estado per se no existe jurídicamente el concepto, y no existe los indicios de que determinen ello. ¿Por qué? Porque una renuncia voluntaria, nadie le puso un revólver en la cabeza al presidente y al ex vicepresidente. Ellos solo se fueron, ellos solo pidieron asilo. Entonces, esos hechos van a desmitificar todo este tema de golpes, todo. Yo más bien les hago la propuesta ahí a ellos que se reinventen, Te ha dado un pincelazo, te guste o no, David Choquehuanca y Arce Catacora,
en lo personal no soy ideológicamente afín a ello, pero te ha dado un pincelazo, algo distinto, que puede venir una época distinta a lo que manejaba la élite logiera masista antiguamente, que era una opresión, un totalitarismo total, fuerte, duro, y lo comprendo también, no crean que no lo comprendo, porque uno tiene que hacer análisis, y ahí Lucio, que es sociólogo, si no me equivoco, nos puede iluminar en eso. Comprendo porque veníamos de un estado totalmente que no estaba educado de tenerle respeto al Estado. No teníamos respeto al Estado antes del 2006. Ahora le tenés un respeto, será por miedo, será por lo que querrás, pero le tenés un respeto al Estado. Entonces, en ese concepto yo creo que se vienen nuevas épocas, se vienen nuevos tiempos, y por eso arrancaba al comienzo. La construcción de la democracia, jóvenes, es día a día, no es, ok, freno un mes y nos vemos de aquí a 2 meses con ADE y vemos qué hacemos. No, es día a día, mensaje a mensaje. Esta es una lucha tan grande a nivel internacional geopolíticamente que a veces uno cree que está perdiendo. ¿Por qué? Porque está avanzando otra línea, que es una línea de mayor avance totalitario a favor de querer mayor poder para el Estado, mayor poder para el gobierno. Y creo que esa es la tarea, identificar hasta dónde llega la función del Estado y hasta dónde llega la función también del ciudadano con y para el Estado, porque también es que yo no quiero una sociedad totalmente anárquica. ¿Se imaginan una sociedad anárquica en Bolivia? Estaríamos locos si creemos que estaríamos una total libertad y una total liberalismo. Entonces, creo que esa es la tarea hoy, de construir esa democracia, y nosotros, nuestra generación jóvenes, es la que tiene que marcar ese rumbo. Pero reiterando, eso del golpe son simplemente cantos de sirena que se van a acabar en la proximidad, porque la historia ha dicho y sabe de que renunció Evo Morales, Álvaro García Linera, y todo voluntariamente en un mensaje pregrabado para todo el país. Muchas gracias, Agustín. Quiero rescatar de la intervención de ambos estos términos convenientemente utilitarios y necesarios de desmitificar en este contexto histórico-político. Democracia, dictadura, pueblo, golpe de Estado, fraude, justicia, que en un punto nos dejan más dudas que respuestas sobre el estado en el que vivimos. Creo que es importante el análisis y la crítica al respecto. Lucio, también para Agustín, desde la sociedad civil, ¿qué aportes concretos se pueden generar para esclarecer si en la crisis de octubre y noviembre de 2019 hubo un fraude y no golpe de Estado? Bueno, creo que en este punto es importante señalar que ya hemos dado algunos indicios, ¿no? Durante la conversación ahora, pero creo que es importante señalar la importancia, ¿no? de la sociedad civil en ese aspecto. Creo que uno de los puntos primordiales, y creo que no ha sucedido antes en la historia, es que ha sido un movimiento el cual no ha tenido ciertas vanguardias, por así decirlo, y ha sido un movimiento por lo menos muy espontáneo y difícil de organizar en el caso de La Paz, ¿no? Entonces, creo que este punto es importante señalar porque nosotros veíamos, los que hemos sido parte en general de todos estos movimientos, que era muy difícil coordinar, digamos, una marcha subía por el Prado mientras la otra bajaba, mientras en otro punto había otra marcha, y era muy difícil coordinar. Entonces, acá, cuando se trata de mostrar que ha habido un intento de golpe de Estado, o ha habido un golpe de Estado, en teoría, ellos tratan de mostrar como si todo hubiera sido muy planificado, ¿no? Como si realmente hubieran personas que realmente hubieran planificado todos estos procesos. Y el movimiento del socialismo es bueno para encontrar némesis donde no hay. Durante muchos años utilizó, por ejemplo, la figura de Doria Medina para mostrar que había un grupo para catalogar a mucha gente de derecha y que él controlaba la oposición política, cosa más falsa y que además Doria Medina no tiene la capacidad de organización por sus propios medios del tal magnitud, ¿no? Y en el caso del año 2019, como lo repito, encontró en Luis Fernando Camacho y en algunos opositores, les atribuyó muchas cosas que no tenían nada que ver con ellos, y por lo menos en el caso de La Paz y otras ciudades ha sido importante la participación y la insurrección
insurrección popular en este sentido, ¿no? Los aportes claramente que podemos mostrar a ciencia cierta desde la sociedad civil es precisamente que hay muchas personas, nuestros propios amigos, compañeros, organizaciones afines, que han sufrido una represión durísima durante esta etapa electoral, ¿no? Y no me quiero olvidar de un punto importante, ¿no? Creo que es importante también mencionar que han habido hechos de violencia durante los 21 días y también ha habido hechos de violencia durante las masacres de Sencati y Sacaba. Pero acá hay un punto primordial y que nosotros nos tenemos que acordar de esos puntos porque somos la memoria viva de lo que ha sucedido en octubre y noviembre del año pasado. Y como decía Agustín, acá nadie ha obligado a renunciar a Evo Morales o Álvaro García Linera. Han sido ellos mismos por sus propios medios y por las circunstancias las cuales han generado este vacío de poder. Pero posteriormente a la elección de Yanine Áñez como presidenta por orden de sucesión, en este sentido, se dan estos hechos de violencia, pero estos hechos de violencia son parte de otro gobierno y de una forma autoritaria también de vulneración de derechos humanos a las personas que han fallecido y han muerto. Entonces acá hay que saber dividir las cosas también, ¿no? No podemos englobar todo con un concepto de golpe de Estado en relacionar octubre y noviembre del año pasado, el gobierno de Evo Morales y el gobierno de Yanine Áñez, cuando en realidad son dos procesos distintos que obviamente pertenecen a un conflicto social. ¿Por qué? Porque una persona no ha respetado un referéndum del 21F y no ha hecho caso a las recomendaciones que le daban sus homónimos, como Lula, que dice que es un error, como el propio Arce Catacora, que le dijo en su momento que era un error postular a la presidencia del país. Entonces creo que acá la sociedad civil tiene una memoria, si bien hay un apoyo mayoritario en las elecciones al movimiento al socialismo, eso no quiere decir que la gente haya olvidado todos los procesos, han votado, ¿por qué? Porque tenemos una crisis económica, porque Arce representa el bienestar económico del país y bueno, les toca asumir en un nuevo periodo económico y coyuntural del país, ¿no? Pero no podemos nosotros olvidar todo el proceso violento y además el fraude electoral y la violencia ejercida por el Estado boliviano durante los hechos de octubre y noviembre, y eso la gente lo tiene en cuenta y lo tiene claro, ¿no? Muchas gracias, Lucio. Agustín. No, efectivamente, lo decía Lucio, ¿no? Y volvemos a reiterar. Eh, si lo comparamos con todos los hechos de golpe de Estado realmente que han quedado en la historia y han quedado escritos dentro de la historia boliviana, esto no se asemeja en lo absoluto a un golpe de Estado. Tuvimos actitudes que no dan a esa talla, aunque algunos trasnochados de izquierda extrema, setentera, quieran hacernos creer. Estamos en una nueva Bolivia y los mismos de la élite, los masistas, si no entienden y no comprenden realmente que hay una nueva Bolivia, que sus mismos partidos son forjadores de esa nueva Bolivia, están totalmente trasnochados y perdidos. Como también del otro lado, que del bloque opositor que viene creyendo que hacer democracia es tocando las puertas de los cuarteles en estos últimos 20 días que hicieron, creo que ya no hay ni una, ¿no? Pero que estaban en esos cantos de sirena. Entonces, vuelvo a insistir, la historia se va escribiendo a través de nuestros actos que vamos realizando nosotros permanentemente. Y esta democracia tenemos que construirla día a día, mostrar destellos de querer realmente ser democrático, no aparentar ser democrático, respetar las mayorías, pero al mismo tiempo exigirle a las mayorías, pedirles salir a quejarse, estar al pie del cañón, si es que vemos algo que no va bien, fiscalizar. Y cuando hablo mayorías, no solamente hablo a nivel central nacional, hablo a las mayorías en las 339 municipios del país, en las 9 gobernaciones, en las regiones indígenas, en todo debe haber fiscalización e intervención de toda la ciudadanía para que realmente digamos somos democráticos y queremos hacer democracia. Entonces, el concepto del golpe de Estado, yo lo dejo simplemente como
una frase y una canción de nostalgia. Cuando ustedes escuchan canciones de nostalgia, que a mí me encanta, yo me pongo los sábados de escuchar en la mañana con mis hijos y escucho mis canciones de nostalgia, creo que es lo mismo. Es una nostalgia de los setenteros izquierda revolucionaria que vivían a la pasión y a lo que es realmente, vivían al flor de lo que eran las revoluciones y los golpes. El mundo ha cambiado, el mundo quiere una ciudadanía activa, no quiere revoluciones al cohete, sino ciudadanía activa que traiga revoluciones humanas, revoluciones que traigan beneficio humano, no beneficios partidarios y de grupos de poder, y que hoy lamentablemente la élite logiera masista nos tenía inmerso y nos tenía profundizado en ello. Vuelvo a decir, le tengo algo de esperanza, como digo en mi programa y me critica Virginio, me critica, yo le doy el beneficio de la duda, le doy aún a el presidente y al actual vicepresidente. Y también tengo mi duda razonable de cómo fue el resultado electoral. Estamos haciendo auditorías, estamos investigando lo del padrón, pero no por ello voy a ser irrespetuoso del cuadro de la legalidad de nuestro país, que ha decidido que esta dupla es la que nos tiene que gobernar. Pero ahí vamos a estar activistas, revolucionarios ciudadanamente, de decirle, están gastando mal, están haciendo mal, deben hacer mejor las cosas, y exigirle a los otros actores políticos que presenten una propuesta política, que presenten una propuesta alternativa y de alternancia para el país, porque si no, vas a tener un movimiento del socialismo que, si no se reinventa también, va a gobernar 20, 30 años más. Y no sé si es bueno o malo, el tiempo lo dirá, pero ahí es donde tenemos que estar nosotros los ciudadanos a pie, que nos gusta y nos encanta hacer democracia. Muchas gracias, Agustín, Lucio. Ciudadanía activa, constancia en la lucha y autocrítica a los procesos políticos democráticos. Me quedo con estas aseveraciones de las intervenciones suyas. Creo que ha sido muy importante y enriquecedora la charla de esta noche. Es importante que seamos consecuentes en ello, y a manera de provocación para todo el público que nos sigue, también para Agustín y Lucio, y lo podamos pensar en casa ya para despedir el programa. ¿Cuál es la nueva Bolivia? ¿En serio estamos forjando una o son pataleos de la vieja? Y por otro lado, ¿creemos realmente que vendrán nuevos, diferentes y mejores tiempos con un gobierno ha dejado de lanzar amenazas y órdenes de aprehensión por un lado, mientras pregona la paz social por otra? Quiero agradecer a los panelistas, Agustín, Lucio, a la sociedad civil organizada que conforma el CONADE, Zaira, muchas gracias, y a todos quienes nos siguen. Esto fue Cuarentena Política. Hasta un próximo encuentro. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao. Chao.